El próximo lunes 8 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Juan de Salazar en Asunción se estrenará una nueva película sobre el pueblo indígena Enlet. En el siguiente material, uno de los productores de la película, el lingüista alemán Hannes Kallis, quien ya lleva más de 20 años trabajando con pueblos indígenas en nuestro país, nos hace una breve presentación del cortometraje y nos invita al estreno de esta película que será de libre acceso. Altane Masiana, así se llama la nueva película que produjimos Lantoy Unruh y yo, Hannes Kallis, en la lengua Toba Enentlit. Se trata de relatos del anciano Toba Enentlit, Miltion Kasemap, que hemos puesto en imágenes. Miltion Kasemap habla de la vida de su pueblo, los Toba Enentlit o Toba Mascoy, que viven en el Chaco Central, en la región de Casanillo, de Punta Riel. Es la región por la cual entraron los menonitas y los soldados paraguayos en los años 20 del siglo pasado. Miltion Kasemap resalta la vida de su pueblo, las formas en las cuales se movían ellos en su territorio, y después habla del contacto con los paraguayos y especialmente los soldados paraguayos. Por eso esta película es muy importante para la sociedad paraguaya, para que conozca algo sobre su propia historia, pero visto desde la perspectiva de un pueblo indígena. Al mismo tiempo, con los relatos de Miltion Kasemap se entiende los impactos del contacto con la sociedad nacional o sus representantes para este pueblo, para su vida cultural y para su territorio. La destrucción del medio ambiente sirve de alguna manera como una metáfora de este contacto. Las imágenes que se han puesto a los relatos de Miltion Kasemap son escena de la vida actual del pueblo, tanto en lo que se refiere a aspectos más tradicionales como a aspectos que corresponden más al mundo actual, al mundo que han aprendido de esa nueva gente que hoy vive en su territorio. La película Altane Masiana está hablada en la lengua Toba Enentlit y tiene subtítulos en castellano. De hecho, estos relatos de Miltion Kasemap están dirigidos a su propia gente. Habla de la vida de su pueblo y de su historia, pero para personas de fuera, para las personas de la sociedad nacional, dan una impresión como esta gente ha vivido de una manera que para ellos era muy satisfactoria. Hoy muchas veces se discrimina a los indígenas como pobres o como atrasados, pero se ve que han vivido en un mundo completo y muy bien manejado por ellos. Se ve asimismo el impacto que la aparición de los blancos, tanto de los menonitas como de los paraguayos, han significado para ellos, y cómo su vida y su espacio para moverse fueron reducidos en gran medida. Eso interpela a la gente que hoy vive en el territorio del pueblo Toba Enentlit, porque presenta una perspectiva inversa a la que se tiene normalmente de los indígenas, que son pobres, que son atrasados, y que la gente que ha llegado les ha traído cierta posibilidad de desarrollo. Con los relatos de Miltion Kasemap y de hecho de muchos ancianos indígenas del Chaco, se ve que muchas veces el proceso desde la perspectiva de ellos se ve de forma inversa, que han vivido en un mundo que han manejado ellos. Obviamente este mundo no era libre de dificultades y desafíos, pero, repito, lo han manejado ellos, mientras que hoy conviven con gente que intenta de manejar la vida de ellos en lugar de ellos. Cuando escuchamos los relatos de un anciano como Miltion Kasemap, nos damos cuenta que es una interferencia tremenda
en la vida de estos pueblos que hoy podemos imaginarnos solamente como una anécdota con poca importancia dentro de la vida del Paraguay. La película quiere aportar a cambiar esta perspectiva del pueblo Toba Enenchit y de los pueblos indígenas en general. La película dura 75 minutos y después va a haber una oportunidad para el público para dirigir preguntas al señor Melchior Casema y a los productores de esta película. Reiteramos la invitación para el estreno de esta nueva película sobre el pueblo indígena Endep. Será el próximo lunes 8 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Juan de Salazar en Asunción, y el acceso es libre para todo público.